A continuación seguiremos con la parte 2, donde trataremos el tema malaria. La malaria es una enfermedad causada por Plasmodium spp. Existen diferentes especies de Plasmodium que infectan al hombre. Dentro de ellas encontramos a Plasmodium vivax, falciparum, ovale, malariae y knowlesi. Este último puede ser considerado una zoonosis, ya que también infecta a primates. La malaria es una infección de transmisión vectorial. Quien la transmite es la hembra del mosquito Anopheles sp. Hay diferentes especies que pueden transmitirlo. Lo cierto es que la hembra es hematófaga, ya que requiere de factores de la sangre presentes en la sangre del hombre para realizar la oviposición. Bueno, hacia la izquierda tenemos una microscopía óptica con coloración, donde se pueden observar glóbulos rojos infectados con Plasmodium falciparum, donde se observa justamente los trofozoitos anillados y pequeños correspondientes a Plasmodium falciparum. Lo que es importante destacar es que esto es la mitad de la población mundial habita en zona de riesgo, ya que este mosquito, el Anopheles, se va a encontrar ubicado en zonas templadas, tropicales y subtropicales, y es justamente las zonas del planeta donde habita mayor cantidad de gente. Afecta principalmente a personas que viven en países pobres, y entre el 90 y el 92% de los fallecimientos ocurren en África. Tiene una tasa, de hecho, es la enfermedad parasitaria que causa mayor número de muertes a nivel mundial. O sea, con datos de 2015, podemos decir que hubo 212 millones de casos de paludismo a nivel mundial que ocasionaron la muerte a 429.000 personas. El porcentaje quizás no es de alta letalidad, lo cierto es que hay muchas personas que están en riesgo, ¿sí? Y que sufren la infección. Lo que cabe destacar es que más del 70% de las muertes corresponden a niños menores de 5 años, que obviamente son los seres humanos que se primoinfectan, que entran en un contacto primario con el parásito. Bueno, acá tenemos el mapa de riesgo de la transmisión de la malaria. Si se fijan, obviamente para que haya malaria tiene que estar el mosquito, hembra, y tiene que estar infectado, ¿sí? Para que esto ocurra. Porque dijimos que era una infección de transmisión vectorial. Si ustedes se fijan, obviamente en la localización hay zonas de mayor riesgo a zonas de riesgo más moderado o menor, pero bueno, todas se nuclean alrededor de los trópicos, ¿sí? En climas templados, tropicales y subtropicales. La Argentina interrumpió su transmisión, ¿sí? Es un dato de 2019, no detectándose casos autóctonos desde el 2008. Por lo tanto, los casos que son registrados en el país son casos importados de gente que viene de países con alta endemicidad. Bueno, con respecto al ciclo biológico de Plasmodium spp, es complejo, ¿sí? Es un ciclo heteroxeno. Obviamente va a tener dos hospedadores, ¿sí? Como vimos en Toxoplasma gondii. En este caso vamos a tener al huésped definitivo, que va a ser al mosquito, y es definitivo porque en este va a ocurrir la reproducción sexual. Y un hospedero intermediario que en este caso para Plasmodium es súper específico y va a ser el ser humano. Entonces nos vamos a parar en la diapositiva arriba a la derecha, donde se observa que en glándulas salivales se van a encontrar los esporozoitos de Plasmodium que van a ser el estadio infectante para el ser humano. Estos son inoculados mediante la picadura de la mosquita, y van a ingresar por dermis y van a dirigirse a hígado, ¿sí? Los esporozoitos son específicos y entran exclusivamente a hepatocitos. Dentro del hepatocito, este estadio va a diferenciarse a merozoito, y los merozoitos
van a iniciar entonces ciclos de reproducción asexual de tipo esquizogonia o fisión múltiple, que se va a denominar merogonia, porque vamos a tener de una célula madre merozoito múltiples merozoitos como resultado. El ciclo hepático es único, ¿sí? El parásito va a pasar una vez por este órgano y los merozoitos que salgan de los hepatocitos van a salir a circulación y va a iniciarse entonces la merogonia eritrocítica. ¿Sí? El merozoito va también específicamente a infectar glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo, un merozoito inicialmente va a diferenciarse a trofozoito. Los trofozoitos, como bien lo indica la palabra, son estadios que obviamente van a nutrirse, van a comer y comer justamente el alimento del cual se van a nutrir dentro de un glóbulo rojo, la proteína mayoritaria, van a ser las globinas, por lo tanto van a consumir las globinas de la hemoglobina, va a quedar el hierro libre, el cual obviamente a través de un mecanismo van a detoxificar justamente este componente formando hemozoína. Este trofozoito vamos a ver que va a tener ciertas características dependiendo de la especie de Plasmodium de la cual estemos hablando, características que van a ser visualizadas a través del microscopio óptico y que permiten muchas veces poder hacer diagnóstico de certeza de la especie que infecta, ¿sí? al paciente. Por ejemplo, vimos en una microscopía, en una diapositiva previa, que Plasmodium falciparum, el trofozoito, es un anillo pequeño y que a veces puede haber más de uno dentro de un glóbulo rojo. Ese signo justamente permite hacer diagnóstico de especie con la técnica de microscopía óptica, ¿sí? Bueno, entonces este trofozoito va a crecer, va a madurar, va a formar un esquizonte, ¿sí? Que justamente en un esquizonte ya se inició el proceso de multiplicación, ¿sí? Va a dar entonces un esquizonte o meronte que como resultado va a dar múltiples merozoitos, ¿sí? O sea, de un merozoito inicial que entró, que ingresó, que invadió el glóbulo rojo, vamos a tener múltiples merozoitos. Lo cierto es que estos merozoitos, algunos tienen la potencialidad de diferenciarse a gametocitos, ¿sí? Por gametogonia, como lo describimos para Toxoplasma gondii también, simplemente que esto ocurría en el intestino del gato, ¿sí? Esto va a ocurrir en sangre de un ser humano. Y estos gametocitos, hembra y macho, van a quedar en circulación, ¿sí? Cuando una mosquita pique, una nueva mosquita pique a la persona, los gametocitos van a pasar por hematofagia a la mosquita y la reproducción sexual de Plasmodium va a ocurrir en la mosquita. Por eso decimos que el mosquito Anopheles es el hospedero definitivo. Entonces va a haber fusión de gametas, formación de cigoto, un ooquineto, ¿sí? Que va a dar como una especie de ooquiste, que va a sufrir la esporogonia dentro del mosquito y va a dar lugar al estadio infectante que es el esporozoito. Bueno, dijimos entonces que Plasmodium tiene un ciclo hepatocítico, ¿sí? Por donde pasa por única vez, y luego un ciclo eritrocítico, ¿sí? Va a haber merogonias sucesivas eritrocíticas. Recuerden que Plasmodium falciparum es un parásito que causa una infección crónica, ¿sí? Va a quedar en sangre. Igualmente tengo que hacer la salvedad de que existen dos especies de Plasmodium que tienen estadios que pueden quedar latentes en hígado, ¿sí? Este estadio se llama el de hipnozoitos y justamente son Plasmodium vivax y ovale
las especies que pueden entonces quedar latentes en hígado. ¿Sí? Es importante a la hora de hacer tratamiento con antimaláricos, ya que muchas veces las drogas utilizadas son específicas y actúan sobre determinados estadios. ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que existen estos estadios diferentes en Vivax y Ovale. Entonces, bueno, dijimos que la duración de la merogonia eritrocítica va a ser cíclica, ¿sí? Crónica. La merogonia eritrocítica implica justamente la multiplicación del parásito dentro del glóbulo rojo y la salida sincronizada de merozoitos a sangre periférica. ¿Sí? Esta salida de antígenos va a dar un síntoma y que se denomina paroxismo malárico. ¿Sí? Por lo tanto, la ruptura sincronizada de esquizontes induce la liberación masiva de merozoitos a sangre, de antígenos, que van a generar la inducción de mediadores inflamatorios y asociado a esto picos de fiebre. ¿Sí? Obviamente los mediadores involucrados en la inducción de la fiebre o pirogénicos van a ser el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. ¿Sí? Por lo tanto, dependiendo de la especie de Plasmodium falciparum de la cual estemos hablando, vamos a ver que va a dar distintos picos de fiebre, ¿sí? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, la fiebre causada por Plasmodium falciparum es alta e irregular, por lo tanto esto nos da idea de que la ruptura de los glóbulos rojos no está tan sincronizada, ¿sí? Es más desordenada. Y a esta sintomatología se la llama fiebre terciana maligna. ¿Sí? En el caso de Plasmodium vivax y ovale, vamos a ver que va a haber picos febriles cada 48 horas y a esta se le denomina fiebre terciana benigna. Plasmodium malariae da picos febriles cada 72 horas y se llama fiebre cuartana. Y por último, Knowlesi da una fiebre cotidiana. ¿Sí? O sea, el paroxismo malárico es un síntoma bien característico y supuestamente tiene diferentes fases, una de aumento de fiebre, ¿sí? Y luego esa fiebre va a descender, va a haber una sudoración profusa y obviamente la persona va a caer en un estado de cansancio extremo. Bueno, entonces, con respecto a la patogenia de malaria, claramente va a ser una anemia y esta anemia va a ser multifactorial. ¿Sí? Por un lado, se va a dar con cada merogonia y salida de merozoitos a sangre periférica, va a haber una destrucción intravascular de eritrocitos, va a haber un aumento de la eritrofagocitosis esplénica, ya que muchos de los eritrocitos van a estar dañados o alterados, va a haber desvío de hierro y toxicidad de la hemozoína. Les comenté que justamente el parásito consumía las globinas de la hemoglobina, deja libre el hierro que es tóxico, entonces realiza justamente un proceso de detoxificación celular y retira el hierro de circulación y lo transforma en hemozoína. Abajo en la diapositiva a la derecha pueden ver en detalle de qué se trata, cómo lo hace y cuáles son los pasos enzimáticos a través de lo cual lo hace el parásito en una vacuola digestiva, ¿sí? Específicamente. Otro de los factores que justamente favorecen a la anemia es la anemia hemolítica inmune. Van a empezar a haber anticuerpos contra el parásito, ¿sí? Que van a reconocer antígenos parasitarios en el glóbulo rojo y justamente van a inducir su lisis. Va a haber una disminución de la producción de eritropoyetina y esto va a estar justamente regulado por diferentes citoquinas, ¿sí? El aumento de TNF-alfa va a inducir un descenso en la producción de interleuquina 10 y esto va a impactar directamente en la producción de eritropoyetina. Y por último, el punto 6 solo va a ocurrir en el caso de las infecciones con Plasmodium falciparum y lo que se observa es una alteración, una modificación de la citoadherencia del glóbulo rojo infectado, que justamente va a hacer que estos glóbulos rojos queden retenidos en la microvasculatura y salgan de circulación y de cumplir su función, que es la de oxigenar al organismo.
Entonces, con respecto a la inmunopatogenia de Plasmodium SPP, dijimos que va a haber producción de anticuerpos. Estos anticuerpos, obviamente, muchos de ellos van a ser neutralizantes o van a ser líticos, van a colaborar con la eliminación, la opsonización del parásito y su eliminación, pero también van a reconocer justamente antígenos en los glóbulos rojos infectados, ¿sí? Por lo tanto va a haber formación de complejos muchas veces. Y lo que se ha visto es que la formación de estos inmunocomplejos puede llegar a dar glomerulopatías. En el caso de Plasmodium falciparum se puede llegar a observar hemólisis a nivel tisular, a nivel de riñón, hipoperfusión, sí, que va a estar asociada a la citoadherencia de los glóbulos rojos alterados, infectados. Y obviamente va a estar asociado a la presencia, todos estos fenómenos van a estar asociados a la presencia de complejos inmunes. En el caso de Plasmodium malariae, solo se van a ver alteraciones a nivel renal por presencia de complejos inmunes que van a estar asociados, justamente van a generar daño a la estructura del glomérulo. Bueno, con respecto a la modificación de la citoadherencia del eritrocito, vimos que va a ser un mecanismo exclusivamente que va a ocurrir durante la infección por Plasmodium falciparum. En concreto, lo que ocurre es que va a haber un conjunto de proteínas que van a ser expresadas por parte del parásito, que en la diapo se ven en colores fríos, en violetas y azules. Dentro de estas son 3, pero hay una que es muy importante, que es una proteína con un dominio extracitoplasmático, que se llama PFMP1, que la traducción sería proteína de membrana del eritrocito de Plasmodium falciparum 1. Estas proteínas obviamente van a estar interaccionando con proteínas del citoesqueleto del glóbulo rojo, como por ejemplo la proteína banda 3 o la glicoforina. Lo cierto es que le van a dar a la membrana del glóbulo rojo, le van a generar ciertos cambios estructurales, ¿sí? Que van a formarse una especie de knob o protuberancia, que además de cambiarle obviamente la morfología, la proteína PFMP1 es muy rica en azúcares, está altamente glicosilada, por lo tanto no solo le va a cambiar la morfología al glóbulo rojo, sino también que su adherencia. Es así como se van a ver fenómenos de rosetas, donde los glóbulos rojos infectados y con protuberancias se van a adherir a glóbulos rojos normales. Esto de alguna manera obviamente va a aumentar aún más el cuadro de anemia, ya que no solo va a estar alterado el eritrocito infectado, sino que también van a salir de circulación los glóbulos rojos sanos que por ahí queden adheridos a este glóbulo rojo alterado. Va a haber formación de clams, en donde lo que se observan son adherencia y pegoteo de glóbulos rojos infectados y citoadherencia. El glóbulo rojo va a quedar retenido en la microvasculatura directamente y también va a salir de circulación. En esta diapo lo que podemos observar es la estructura del gen de la PFMP1. Obviamente es una familia de genes y que bueno, de alguna manera le van a dar variabilidad, ¿sí? Variabilidad genética al parásito. De hecho, si ustedes se fijan, va a haber un dominio asociado a citoadherencia diferencial que está cercano a la porción N-terminal. Va a haber un dominio polimórfico que justamente es variable y le va a dar variabilidad a la proteína, ¿sí? Es decir, va a haber expresión de diferentes versiones de la proteína. Un dominio transmembrana y un dominio de unión a la segunda proteína producida por el parásito, ¿sí? Que se llama KHRP y que va a estar asociada a proteínas del citoesqueleto del glóbulo rojo. Por lo tanto, lo que cabe destacar es que PFMP1 es altamente variable, que se expresan entre 40 y 50 genes diferentes, ¿sí?
Esto va a dar citoadherencia diferencial y aparte va a ser un mecanismo de evasión del sistema inmune, ¿sí? Porque obviamente van a estar generándose anticuerpos contra esta proteína, pero con cada salida de merosoditos del glóbulo rojo va a haber una expresión diferencial de una variante diferente de PFMP1. Por lo tanto, le va a dar cierta ventaja al parásito para poder seguir diseminándose. Por lo tanto, con respecto a los fenómenos de citoadherencia asociados a la patogenia de Plasmodium falciparum, obviamente toda la formación de estas estructuras que vimos asociadas al cambio de la citoadherencia del glóbulo rojo infectado, ya sean tanto las rosetas como los clamps o mismo la retención de los glóbulos rojos en la microvasculatura, van a generar fenómenos obstructivos a nivel de capilares, ¿sí? Por un lado, no solo van a estar estos fenómenos asociados a la presencia de los glóbulos rojos en sí, sino que también ante el proceso inflamatorio va a haber un incremento en la expresión de ciertos receptores en el endotelio vascular, como por ejemplo CD36, CR1, heparansulfato, que justamente van a ser receptores o que van a reconocer a las estructuras de la PFMP1, incrementando de esta manera la retención de los glóbulos rojos alterados en la vasculatura. Obviamente, estos fenómenos obstructivos van a generar una alteración en el flujo sanguíneo, van a producir fenómenos de hipoxia, ¿sí? Y dependiendo del tejido del cual hablemos, puede llegar a dar en los casos más extremos falla orgánica, ¿sí? Falla multiorgánica. Por lo tanto, con respecto a los receptores de PFMP1 en el hospedador, se han descrito, por ejemplo, en placenta, el condroitin sulfato A y el ácido hialurónico. Por lo tanto, la retención de glóbulos rojos a nivel de placenta y los fenómenos obstructivos y de hipoxia van a dar lugar a la malaria placentaria. A nivel de cerebro se han descrito la E-selectina y la trombospondina, así también como el ICAM1, que son receptores de PFMP1 y van a dar lugar a la malaria cerebral en los casos más graves. Y después se han descrito el BCAM, el CD36 y el CD31 en el endotelio de la microvasculatura, justamente que lo que van a generar directamente es la adhesión de los glóbulos rojos a los capilares. Por lo tanto, cuando existen fenómenos o situaciones de malaria grave por Plasmodium falciparum, la falla va a ser multiorgánica. Con respecto a la evasión de la respuesta inmune, entonces dijimos que este parásito causa una infección crónica, por lo tanto, potencialmente tiene la propiedad de evadir a la respuesta e instalarse y diseminarse a lo largo del tiempo. Uno de los mecanismos de evasión que posee por excelencia es la reclusión intracelular, ya que vamos a tener merozoitos dentro de los glóbulos rojos que van a estar realizando merogonias sucesivas, ¿sí? A lo largo del tiempo. Después también se ha descrito que es capaz de inducir una respuesta inmune policlonal no protectiva. Y hace un ratito hemos detallado y caracterizado la variación antigénica asociada a la expresión de diferentes variantes de PFMP1. Obviamente, la respuesta inmune policlonal o protectiva va a estar asociada con la expresión de las distintas PFMP1 diferentes, ya que al momento en el cual el parásito está expresando una versión de esa PFMP1, seguramente estén circulando anticuerpos contra versiones de la proteína antiguas. Muchas gracias.